Damos gracias a Dios porque otra vez estamos una vez más en casa del Señor, en su presencia. De verdad que es un tiempo especial donde tú y yo venimos a la casa de Dios con la finalidad de adorar, glorificar, bendecir y exaltar su nombre. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Les pido que antes de comenzar el tiempo de la enseñanza, vamos a tener un tiempo de oración, un minuto, mis hermanos. Es importante entrar en la presencia de Dios por sobre todas las cosas y que nosotros podamos rendir nuestra vida en este momento a nuestro Señor, que es santo, 3 veces santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están hoy dispuestos y disponibles a adorar, glorificar y recibir esa palabra de bendición de parte de Dios? Amén. A que el Señor nos instruya a través de su palabra. Bueno, permítanme un minuto, acompáñenme allí, por favor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Nos rendimos completa y totalmente delante de tu presencia, Señor. Nosotros venimos a ti porque reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, sin ti nada queremos y sin ti, Señor, nada tenemos. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y en esta hora nosotros te pedimos, Padre, que hables de tal manera, Señor, que nosotros podamos cambiar a través de tu palabra y por tu poder, Señor. Que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, Señor, sea fundamentada en nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos dar frutos por ella, Señor. Yo clamo a ti, Señor, también por mi vida, Padre, para que me ayudes, Padre Santo, a predicar este mensaje de parte tuyo, Señor. Que me ayudes a hablar con denuedo de ti como debo hablar, Señor. Y que en los corazones de mi hermano, Señor, por tu poder, Señor, sea esta palabra escrita como roca firme, Señor. Así como me hablaste tú en el transcurso de esta semana, que le hables a mis hermanos el día de hoy, Señor. Y aún a aquellos que se conectarán posteriormente. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en medio de este tiempo, Señor, glorificándote, Señor. Y que seas tú entronándote sobre nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso al Señor? Como para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Jueces o tienen alguna idea de qué son los jueces en la escritura bíblica? ¿Alguno? ¿Alguien que me pueda ayudar con ello? ¿Quién tiene idea de qué son los libros de los jueces o por dónde podríamos comenzar para ir a buscar el libro de Jueces? En el Antiguo Testamento, correcto. No tiene por qué sabérselo, pero sí es importante hacer la tarea, que nos podamos luego nosotros escuchar el mensaje, ir al libro de Jueces que está en el Antiguo Testamento y poder nosotros ilustrar aún con mayor, tiempo o detalle lo que vamos a compartir el día de hoy. Fíjense que el libro de Jueces está ubicado luego del libro de Josué. Josué, ese hombre que fue delegado luego de Moisés para dirigir a la nación de Israel. Un poco para entrar en contexto. El libro de Jueces, antes de darle el título que siempre se me olvida, que es el peligro de caminar solo, y darle la bienvenida a aquellos que se conectan en las redes sociales con nosotros el día de hoy, estaremos compartiendo este mensaje que se llama el peligro de caminar solos sin Dios. Y el libro de Jueces, como les decía, es un libro que viene posterior al libro de Josué con la finalidad de que Dios levantó jueces. El juez era como, podía ser una figura militar que se encargaba de dirigir al pueblo a derrotar a sus enemigos. También impartía justicia de parte de Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Jueces en ese contexto, nosotros vamos a ver identificados personajes bíblicos que se encargaban de impartir la justicia de Dios, porque en ese tiempo había un conflicto tan grande que los filisteos, los amonitas y muchos pueblos se habían levantado contra el pueblo de Israel después de que Josué lo llevara a la tierra prometida. Esto quiere decir algo, como preámbulo: nunca vamos a estar exentos de las situaciones o las contrariedades en nuestra vida, ¿verdad que no? Porque Dios le prometió la tierra prometida, pero después, ¿qué pasaron? Claro, la mayoría no llegó a la tierra prometida, pero digo, cuando ya estuvieron en la tierra prometida, ya tomaron posesión de ellos, todo estaba bien, ya iban a vivir en victoria, en gozo, satisfacción y listo, se acabó todo. ¿Hasta aquí llegamos? No, ¿verdad? Y eso tiene que ser un reflejo de nuestra vida, y nosotros tenemos que ser muy responsables y entender. ¿Por qué le digo que ser responsables? Porque muchas veces nosotros tratamos de descontextualizar a Dios y pensamos que los problemas o las circunstancias vienen a nuestra vida porque o estamos haciendo todo mal o que Dios ya no nos ama, y no es así, mis hermanos. Cuando este viernes estuve hablando en el grupo Vida, tuve el honor de compartir un mensaje con mis hermanos que estuvieron allí, y estuvimos hablando sobre
sobre ese fruto que tienen los árboles. Y los que son de Venezuela o de Latinoamérica, cuando un árbol lleva fruto, se le lanza piedra, ¿verdad? ¿Pero por qué se le lanza piedra? Porque tiene un fruto. ¿Usted le va a lanzar piedra si tiene hambre a un árbol que no tiene nada? No, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Cuando usted vea que está sumergido en circunstancias y situaciones, gócese en el Señor. Lo dice la palabra, gócese en el Señor, porque está trabajando en cada uno de nosotros como ese alfarero perfecto en nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? De que seamos una mejor vasija preparada para ese derramamiento de ese nuevo vino que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted me entendió, pero yo le daría un fuerte aplauso al Señor por las circunstancias que muchas veces enfrentamos, porque la palabra dice, bástate de mi gracia, que mi poder, ¿el poder de quién? Se perfecciona en nuestras debilidades. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos hablando sobre el peligro de caminar solo. Y el libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16, no se asuste, no lo voy a leer todo, es para entrar en contexto, porque vi que pusieron, wow, ¿cuándo vamos a terminar? Estos 3 capítulos del libro de Jueces habla de un personaje que la mayoría de nosotros conocemos, Sansón. ¿Quiénes no conocen de Sansón? Amén. Amén. Leandro, por favor, pon un fondo musical, hermano. El libro de Jueces nos da esa abertura, digamos, a lo que es la vida de los jueces para ese tiempo, y había muchos ejemplos de los jueces, por lo menos Gedeón, por lo menos Débora. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos, bueno, Sansón estaba llamado a liberar al pueblo de Israel de una opresión que llevaba por parte de los filisteos. Estoy hablando del libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Estaban oprimidos por el pueblo de los filisteos por 40 años. Qué raro, ¿no? 40 siempre se nombra mucho en la Biblia. Usted no se ha preguntado por qué 40, por qué 400, por qué tiene que ser ese tiempo. 40 representa proceso. Israel estaba sumergida nuevamente en un proceso en el cual Dios había profetizado a la familia, al padre y la madre del futuro Sansón, de que levantaría un hombre que libertaría al pueblo de Israel de esa opresión que lo cargaban los filisteos. ¿Quiénes cargaban oprimido al pueblo de Israel? Los filisteos. Amén. Dígale que esté a su lado. Voy a estar disponible y dispuesto para el total de la prédica. Esta prédica es para mí. Y si no lo ha saludado, salúdelo. Bendiga a su hermano, a su hermana. Dios te bendiga, Leandro, tú que estás allí. No está en el lado de Leandro. Bueno, el Espíritu Santo. ¿Y por qué el pueblo de Israel? Pregúnteme, ¿por qué el pueblo de Israel estaba oprimido? Porque estamos hablando de que el pueblo de Israel viene de una liberación del poder más grande de Dios a través de 400 años de cautividad, que lo pasa por un desierto por 40 años, que el Señor levantó a Moisés como, digamos, el general del ejército que lo iba a llevar al puerto seguro, pero Josué fue quien en definitiva lo llevó a la tierra prometida. Pero una vez que están en la tierra prometida, yo creo que esto tiene que hacer ruido en nuestros oídos. El pueblo de Israel volvió a adorar a los falsos dioses. ¿Tú sabes lo que es? 400 años que a ti te estén dando látigo, azote, que tu primera, que tu segunda, que tu tercera, que tu cuarta generación tenga esclavitud. El Dios Todopoderoso, con su poder, claudica el corazón del hombre, no estoy diciendo del Dios, del hombre más poderoso del mundo en la tierra en ese momento. Para ponerle un contexto, Egipto representaba, digamos que el nuevo orden mundial, el cual dictaba las leyes en todas las regiones. Es como Estados Unidos, era la primera potencia mundial en ese tiempo, Egipto. Todo pasaba por Egipto, todo lo dictaba Egipto. Pero aún así, el Dios que tú y yo tenemos, ¿el Dios de quién? Tuyo y mío, ¿verdad que sí? Ese Dios claudicó el corazón del hombre más poderoso de ese tiempo, de tal manera que tuvo que liberar al pueblo del Dios viviente. Y que por 400 años lo tenía esclavo, pero él se encargó de tratar con él de tal manera que tuvo que dejarlo vivir. Pero bueno, es una manifestación del poder de Dios inimaginable que ni tú ni yo jamás hemos visto. ¿O sí? Yo creo que nosotros hemos visto muchos milagros, señales y prodigios en nuestra vida. No de esa magnitud, pero Dios ha hecho muchas cosas grandes por cada uno de nosotros.
Pero aún así, estoy hablando de Israel, no de nosotros. Amén. Pero aún así Israel, en esos 400 años donde Dios demostró ese poder, los pasa por el desierto. Y en el desierto, ¿qué vuelve a ser el pueblo de Israel? Murmuran del líder que Dios levantó para aquel tiempo. Y así pasó la murmuración, anhelar a Egipto, porque Señor, tú nos sacaste de allá y allá comíamos carne, y aquí tú nos estás mandando el puro maná, y a veces ni siquiera las piedras quieren dar agua. Ay, 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 o uy, uy, uy. ¿Cuántas veces nosotros también somos así? ¿O solo soy yo? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero es importante entender que en esos 40 años también que ellos pasaron por el desierto, Dios fue fiel, les mostró misericordia y los llevó a la tierra prometida. Y como dice María, algunos no entraron por la tosudez de su corazón, por lo terco de su mente y por lo entenebrecido que tenían el pensamiento. Dios ha sido siempre muy tajante con la murmuración y digamos también con la ingratitud. Yo creo que es lo primordial, cuando nosotros somos ingratos con lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta a usted antes de seguir avanzando. ¿Cuántos le agradecen a Dios? Escuche bien y exprese la gratitud como es. ¿Cuántos le agradecen a Dios por lo que ha hecho por cada uno de ustedes? ¿Cuántos, mi hermano? ¿Realmente le agradecemos? ¿De verdad? Prendieron un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por lo que ha hecho por nosotros, por lo que hará por nosotros, porque aún sigue trabajando en nosotros, ¿verdad que sí? Amén, todos los días. Y eso a nosotros nos debe brindar un consuelo de que Dios está atento a cada uno de nosotros. Y fíjense bien, estamos hablando de estos 40 años, llegaron a la tierra prometida, pues Josué murió. Y bueno, el Señor levantó jueces en ese momento para seguir dirigiendo a su pueblo, pero el pueblo una y otra vez se veía sumergido en el problema de la idolatría. Y a veces nosotros pensamos que idolatría es solamente tú adorar una imagen que está allí de yeso, y no solamente es eso. O sí, o estoy yo errado, dígame, no, está errado, mi hermano. Está errado porque no es solamente. No es solamente eso, ¿verdad? Se puede idolatrar un hijo. Se puede idolatrar un trabajo. A la pareja. Se puede idolatar de tal manera que tú el domingo se lo dediques a otro Dios en vez de al Dios verdadero, ¿o no? Porque la palabra lo dice, no podrás entrar en dos señores, o amas a uno y aborreces al otro, o aborreces al otro o amas a uno. Ese es el Dios en que yo creo y que yo creo que cada uno de nosotros cree o debería creer, ¿verdad que sí? Y bueno, tomando ese preámbulo, el libro de Jueces capítulo 13, 14, 15, 16 nos muestra una gran historia de cómo la Biblia es digna de análisis, mis hermanos. Porque nosotros cuando vemos nada más esa figura de Sansón, nosotros pensamos un hombre pelo largo que era muy fuerte. Pero esto arroja una enseñanza más profunda que esta superficialidad. Sansón no solamente que era un hombre fuerte, que sí lo era, claro que lo era, que tenía el poder de Dios, sí lo tenía. Fíjense ustedes, en capítulo 13 dice: cuando los israelitas ofenden al Señor, por eso Él le entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Capítulo 13, versículo 1 del libro Jueces. Pero cierto hombre de Sora, voy por el 2, llamado Manoa. Manoa es el papá del futuro Sansón. Manoa, de la tribu de Dan. ¿De la tribu de quién? Ustedes saben que la tribu de Dan pertenece a las 12 tribus de Israel. Pues aquí vamos a aprenderlo también. Dan es descendiente de Israel. Israel, Jacob y Esaú. No sé si se acuerdan de estos hermanos, uno que vendió la primogenitura y le quitó un plato de comida y dijo: no, yo te doy el plato de comida y tú me das la primogenitura, y el hermano lo vendió. De ellos viene. Y Jacob es Israel. Jacob, Dios lo bendijo con 12 descendientes, los cuales formaron las 12 tribus de Israel, y Dan era uno de ellos. O sea que cuando nosotros vemos el contexto bíblico, sabemos que Sansón era descendencia de Israel, ¿verdad que sí? Porque si el papá es Dan, de la tribu de Dan es Manoa, por consecuencia, tiene que venir de esa raíz, de esa vertiente. Tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Y esto es algo importante también: la esposa era estéril. Las esposas de Jacob eran estériles. La esposa de Abraham era estéril. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Saben que
la palabra dice, bástate de mi gracia porque tu poder, en tu debilidad yo me perfecciono. Si tú ves cuando Dios obra con un milagro poderoso en nuestra vida, nosotros tendemos a darle más gloria a Dios. ¿Usted no se da cuenta de eso? ¿Verdad que sí? O debería ser, pues. Debería ser, claro. A lo mejor estoy suponiendo, pero debería ser el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos el poder manifiesto de Dios en nuestras circunstancias, nosotros deberíamos como primera instancia glorificar al Señor y no nuestras propias fuerzas. Y Dios buscaba en medio de todas estas circunstancias que se glorificara su nombre. Que se glorificara el nombre de ¿quién? De Dios. Amén. Acompáñenme aquí, mi hermana de la fe. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella. ¿Quién se le pareció? A la esposa de Manoah. ¿Quién? El ángel del Señor. Y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un niño. Qué casualidad, igualmente lo que pasó con Sara. Se le apareció un ángel y le dijo, le profetizó que iba a tener un hijo, aun cuando su vientre estaba cerrado. Preste atención a esto. Cuídate de no beber vino, le decía ella, ni ninguna otra cosa fuerte, ni tampoco nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja por su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Dígamelo usted. Amén, gloria a Dios. Nazareo, apartado para Dios, con propósito para Dios. Ese es el significado del nazareo. Y el nazareo, con la instrucción que le estaba dando aquí el ángel de Dios mismo a la esposa de Manoah, Sansón iba a vivir en Nazaret, no sé si se permite esta palabra, nazareado, o viviendo, siendo un nazareo por el resto de su vida. Él no podía comer nada impuro, él no podía hacer nada impuro, ni siquiera pasar navaja por su cabeza. Él estaba apartado para Dios. Cuando nosotros vemos ese término nazareo, es apartado para Dios para cumplir un propósito, un fin. Amén. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden? ¿O me estoy explicando bien? ¿Sí? Amén. Nosotros tenemos en la vida de Sansón muchos temas que abarcar. ¿Y por qué le hago este preámbulo? Porque es importante que entendamos cuál es el propósito principal en la vida de Sansón. Lo volvemos a repetir. Era un niño consagrado para Dios antes de nacer. Y el propósito que Dios le había ya declarado, él va a comenzar a liberar a Israel del poder de los filisteos. Y bueno, vemos que Sansón nace efectivamente. Manoah tenía dudas en medio de todo esto que se le había manifestado, porque primero estaba la esposa sola, no estaba Manoah, el papá de Sansón, y le dice, bueno, yo también quiero la confirmación. Se le aparece el ángel y le dice nuevamente, es apartado para Dios, va a vivir una vida como nazareo, y va a liberar el pueblo de Israel de la opresión filistea por la cual 40 años están, porque han endurecido su corazón contra mí, contra el Dios vivo. Y perfecto, ya Dios tenía el plan perfecto para todas las circunstancias que estaba ocurriendo en ese tiempo a Israel. Sin embargo, es importante entender que hoy vamos a abarcar el punto vital que le evitó el cumplir su propósito como ese hombre apartado para Dios. Porque ¿sabían ustedes qué? Pregúntenme, ¿qué pasó? Que Sansón no cumplió el propósito. Sansón no cumplió su propósito. Y ya lo vamos a ver hoy. Pero le doy ese punto final de lo que vamos a estar compartiendo, porque la prédica no se trata del propósito o no de Sansón. Vamos a andar un poquito en agüitas más profundas. Sansón no cumplió su propósito. Sansón, digamos que fue superfluo a lo que Dios había designado para su vida. Sansón no logró entender realmente para lo cual Dios lo había llamado. Pero hay algún contexto muy importante que tú y yo debemos saber. El por qué pasó todo esto. Porque nosotros vemos, cuando tú te vas al capítulo 16 de Jueces, y ves la vida de Sansón, tú entiendes que Sansón murió con los ojos puestos o quitados. Le quitaron los ojos, ¿verdad? Y eso es una muerte digna de ese elegido de Dios que iba a librar el pueblo de Israel de los filisteos. No. Y allá ahonda más la palabra cuando está terminando sobre la vida de Sansón, y dijo que Dios concedió, como le dijo, bueno, te voy a dar un poquito de poder porque tengo misericordia, hazlo y listo. Pero es que Sansón se había desvirtuado totalmente del propósito de Dios en su caminar. Vemos como la narrativa bíblica, específicamente en el capítulo 13,
los futuros Pablos de Sansón, lo que estábamos hablando ahora, y su mujer, que eran estériles y fueron visitados por el ángel del Señor, profetizando que concebiría un hijo que salvaría a Israel de las manos de los filisteos. Llevaban 40 años en manos de los filisteos. Incluso el mismo ángel le ratifica que será nazareo y que no podía beber vino ni licor y cuidarse de todo aquello que contamina. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes para aquellos tiempos no podían tocar nada muerto? Porque era impuro, y menos el nazareo. Porque lo muerto es algo que ya ha desaparecido y que se está pudriendo. Y no podía él tocar nada muerto. Sin embargo, vemos que él ignora todo esto. Y él, bueno, envalentonado con lo que le habían dicho y el propósito que le habían declarado, él ve en un camino que él iba al pueblo de Filisteo, porque lo primero que hace este señor es fijar su mirada en las mujeres filisteas. Es tremendo. Iba a liberar al pueblo filisteo de la opresión por 40 años, y es lo primero que se le ocurre después que Dios lo empodera, es decir, yo quiero casarme con aquella mujer filistea. Pero también tienen culpa los padres y la madre, ¿no? Porque ellos le dijeron allí, bueno, pero si tú no puedes hacerlo, pero es que en mi corazón lo anhelo, yo quiero hacerlo. Qué raro, ¿verdad? ¿No se preguntan por qué pasa eso? Porque Sansón, luego de que recibe esta instrucción, él desea juntarse, y no solamente superficialmente, sino que hablamos de una relación más profunda con las mujeres filisteas. O sea, él quería emparentarse con esa mujer, y si era el pueblo opresor, ¿realmente iba a cumplir el propósito de emparentándose con ella? La palabra dice que algo del perro vuelve a su vómito. ¿Quién me acompaña? ¿Cómo dice la otra frase? El pueblo que... a ver. Dice que ha conocido de Dios y regresa al mundo otra vez como el perro que regresa. Amén, gloria a Dios. Aquel que conoce de Dios y vuelve al mundo es como el perro que vuelve al vómito. ¿Usted se ha puesto a pensar a alguien que vuelva a su vómito a comérselo? ¿Verdad? Pero así somos los que volvemos atrás y dejamos al Señor. Como el perro que vuelve a su vómito. Y Sansón ignoraba todo esto. Fue el perro que volvió al vómito. Porque si Israel estaba siendo oprimida por los filisteos por 40 años, eso es yugo. Eso no es que ellos estaban tranquilos en su casa y le llevaban una bolsita de comida, come mi hermano, y ustedes tranquilos aquí. No, eso era látigo, palo, y tú me construyes todo lo que yo necesito, y tú eres el que pelea por mí, y las mujeres tuyas son mías, y tus hijos son míos. Ese era el yugo que tenían los filisteos sobre Israel. Pero no, el hombre le gustó las chicas aquellas filisteas. A lo mejor eran bonitas, porque si se enamoró de ellas, ¿verdad? O le gustó visualmente, serían atractivas. Pero lo del diablo no es atractivo. Todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O el pecado es feo. Seamos sinceros. En un principio te lo venden bello, pero después cuando caes en el chiquero, él se encarga de destruirte. ¿Por qué? Ese es su propósito: matar, hurtar y destruir. Y te presentan una bandejita de plata como que tranquilo, chico, como a Eva. ¿Qué va a pasar si tú le metes ese mordisco a esa manzana? Casi yo hizo la manzana, imagínate tú, por ejemplo. O el fruto. ¿Qué va a pasar si él lo hizo? Si él lo hizo, ¿cómo no le vas a meter el bocado tú? ¿Y qué hizo Eva? ¿Y qué pasó? Gracias a Eva. Eva, Dios te bendiga. Donde estés. ¿Verdad que sí? Pero así pasa, hermano. El enemigo nos presenta circunstancias bonitas. Para Sansón fue una chica, porque a lo mejor en su corazón el hombre tenía lujuria en su corazón. Y es que Dios no te va a presentar, si a ti te gusta, por ejemplo, el fútbol, por lo menos mi hermano, no te va a presentar, oye, vamos a ir a ver Barça, por ejemplo. No, te va a presentar Madrid porque es lo que te gusta. Es una semejanza, no quiero condenar el deporte, pero es algo para que tú veas que el enemigo siempre te va a seducir en lo que a ti te gusta, pero que te aparta de Dios. Todos tenemos necesidades de comer y de dinero, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a poner al dinero como un Dios. Digo, ¿tenemos necesidad de dinero, sí o no? Pero primariamente, ¿de qué tenemos necesidad nosotros, mis hermanos? Primariamente, ¿de qué tenemos necesidades? Del Señor, amén. Usted se ha enlazado con los dichos de su boca. Primeramente buscaremos el reino de Dios y su justicia. ¿Y después qué va a venir? ¿Y qué es la añadidura?
Es lo secundario que tú y yo necesitamos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero Sansón lo ignoró. Sansón dijo, yo quiero satisfacer mi deseo con esa mujer, papá y mamá. Y aunque sea filistea, la quiero para mí, porque yo soy Sansón. Yo soy el hombre de aquí que estoy dando la talla. ¿Qué soy yo? El que va a liberar el pueblo de Israel. Listo, tráemela. Yo la convierto. Ese es el peor error. El peor error, de verdad. Yo la convierto a ella porque yo tengo el poder. Le doy la nacionalidad. Yo le doy la nacionalidad aquí israelita. Y se casa conmigo, se emparenta conmigo. Por consecuencia, va a entrar con nosotros. Y ese fue un punto crucial en la vida de este hombre. Que él ignoró todo eso. Él tenía un entenebrecimiento en su corazón, una nube que me imagino yo que en la vanagloria de que él era fuerte. Me imagino un hombre apuesto porque si tenía la envergadura para matar a un león de un solo tirón o con la quijada de un asno, matar no sé cuántos hombres, yo creo que este hombre tenía que tener una envergadura bastante fuerte. Tenía el cabello largo, era el chico, pues, el que sale por ahí, ¿cómo se llama? El de los Marvel, ¿cómo es? El Aquaman, ese era el Aquaman, pues, él era el Aquaman ese, de ese tiempo, exacto. Y diría, un barco cualquiera, pues eso. Un marco cualquiera, mira negra, muchacho. Mi hermana, no lo volteen a ver, por favor. Nosotros somos israelitas. Pero cuando nosotros entramos en ese contexto, nosotros vemos que el hombre se envaneció en su corazón de tal manera que él dijo que él podía hacer lo que quisiera hacer y nada le iba a pasar porque era un hombre desde el vientre de su madre profetizado como libertador del pueblo de Israel de la opresión filistea. Era su error. ¿Saben qué diferencia hay ahora que se le está nombrando la vida de David? Este sí es el punto fundamental en el cual vamos a avanzar la enseñanza. Esto era un preámbulo. No se asuste, muy rápido. Una introducción. La vida de David en contraste con la vida de Sansón, dos hombres llamados al sacerdocio, porque David era rey, ¿no? ¿Y qué es rey? Rey sacerdote, ¿verdad que sí? ¿O no? Yo vi que David se puso el efod. Era un sacerdote del Señor. Y la vida de Sansón es que David nunca se separó del pueblo israelita, pero Sansón andaba solo, sin el pueblo. ¿Ustedes eso no les da a pensar algo como que, oye, ya va, alerta? Si ando solo en el camino del Señor, yo creo que podré lograr la victoria. Estamos diseñados para estar solos. ¿No, verdad? Si la palabra dice que nosotros nos congreguemos y una congregación no es uno, son varios como uno, son varios con un propósito. Esa es la congregación. Pero Dios nunca diseñó para que el hombre estuviese solo, sino desde el puerto de Edén le dice a Adán, avanza solo. Pero él dijo, no, estás solo, necesitas una ayuda idónea, le voy a poner a Eva. Y subyuguen todo, y procréense, y hagan familia, y espárzanse, y van a ver, y bendigan la tierra con el fruto del vientre de esta mujer que se pasa por todas las naciones. O sea, Dios siempre desde un principio, desde el Génesis, estaba en el término fundamental de la familia como uno, ¿verdad? Y Él nos ve a nosotros como una familia. Pero el problema es que cuando uno de nosotros cree que solo puede lograrlo, allí llega la vida de Sansón a la vida de esa persona. ¿Por qué digo que en la vida de David había algo distinto? Porque David cayó, pero ¿quién lo levantó? Aparte, sé que el Señor lo levantó, pero ¿quién tuvo que confrontarlo? El profeta Natán, ¿verdad? Había gente a su lado que le decía, hermano querido, te comiste la luz feo. O sea, lo que hiciste fue que le embarraste, brother. Y ahora, como tú eres un rey, tienes que restaurar. Vamos a ver qué hacemos. Pero Sansón no, Sansón se creía por encima de todos los demás. Porque él iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea de 40 años. El problema radica, mis hermanos, cuando nosotros no creemos autosuficientes y no necesitamos parte del pueblo. Es un grave error. Eso es un grave error. Yo necesito tanto la relación con mi hermana, como con mi hermano, como con mi hermano allá. La palabra dice que el hierro con hierro, ¿qué hace? Se afila. ¿Por qué? Porque capaz nosotros no tenemos la misma perspectiva de pensamiento, pero en mi debilidad tú te fortaleces y en tu debilidad yo me fortalezco. Esa es la unidad del cuerpo, hermano. Nosotros no hemos sido diseñados para caminar solo el caminar del Señor. Jamás. Alguien que te diga que cree en llanero solitario, hermano, eso no pasa, y no te lo digo porque lo quiero en mi corazón, pero no pasa mucho tiempo en que caiga.
¿O si ustedes creen que hemos sido llamados para caminar solos el camino del Evangelio? Somos un cuerpo. Ustedes no han visto los leones cómo ellos cazan sus presas. Esto es un ejemplo gráfico y muy bueno. El león, bueno, la leona, porque el león está más hecha. La leona es la que es tremenda. La leona es la que nunca se sacia de hambre. Bueno, y tiene sus crías. También es una mujer virtuosa, ¿verdad? La leona. Va a ir caza, mata y le lleva a los hijos. Pero ella cuando caza, ya ve la manada. Ellos están cazando el que está solito. Ustedes no se han dado cuenta. ¿Quién han visto National Geographic? He sido yo solo, hermano. Anímenme, ¿verdad que sí? Y ellos ven el que está solito, el que se va para el arroyito de agua solo, que no está con la manada y dice, no, él está conmigo ya. Este me lo paso por el filo. ¿Por qué? Porque está solo. Pero cuando esté en la manada, ¿por qué no ataca? Porque a veces son más fuertes. Gloria a Dios. Nosotros juntos, solos, juntos, somos más fuertes, mi hermano. Por eso ese término de llanero solitario, yo solo lo logro. Olvídate de eso. Pues yo lo sé todo. Ese es el venadito que se va solito por allá por el arroyo. Y está el león rugiente. ¿Quién es el león rugiente? El enemigo buscando a quien devorarlo y va por el hilo de destroza. Porque no está con la manada, porque juntos somos más fuertes. Juntos, tú estás tomando agua y yo estoy así aquí. Y Marco está por allá, y Leandro está por allá. Dale, sigue tomando agua que nosotros estamos aquí parados. Después me toca a mí, ¿no es así? Sí. Pero si estamos solitos, ¿quién nos guarda la retaguardia? Nadie. Pero Sansón se creía suficiente, él decía, nada. Si yo maté, por ejemplo, a esos guaros con una quijada de asno, no, ahora voy yo embalado y deshago a toda esa gente cuando quiere. No necesito consejo de nadie, yo mismo soy. Enaltecimiento en su corazón. Cuando vemos en profundidad la vida de Sansón, vemos patrones importantes, y este es un patrón que nosotros debemos analizar, en los cuales tornaba su vida en un despropósito total del llamado en el cual Dios lo había inmiscuido. Porque el que llama es Dios. Primero, Sansón siempre, cuando usted ve estos versículos, y les pido, no voy a entrar en el contexto de cada uno de los versículos porque son bastante amplios, pero usted se va a dar cuenta que él siempre cedía a la tentación. Primero esta mujer filistea, pero después se fue y se acostó con una prostituta, mi hermano. Ese hombre, llamado al propósito de Dios, se dio a la tentación y se llegó a esa mujer prostituta. Te voy a decir el versículo para que lo vean. En el versículo 10, en el capítulo 16, usted va a ver cómo Sansón no solamente se conformaba con satisfacer los deseos con las mujeres filisteas, sino que también se llegaba a la prostituta filistea y de otro pueblo. ¿Había un problema o no había un problema en Sansón? Un problemón. Claro, nosotros decimos, bueno, Sansón era ese incircunciso. Pero en nosotros a veces no hay otros problemas que a lo mejor no es eso. Pero a veces queremos también nosotros agarrar las riendas solos de nuestra vida. ¿O no? ¿Verdad que sí? A veces nos creemos tan suficientes como para decir yo solo lo puedo hacer. Y dejamos al lado al cuerpo de Cristo y más grave aún al Señor que instruyó el cuerpo de Cristo. Y creemos que en nuestra fuerza nosotros vamos a lograr todas las cosas. Mentira del diablo, mi hermano. Eso es una mentira que es la que más ha calado en el ser humano durante mucho tiempo. El creer que somos autosuficientes, porque le quitamos el lugar a Dios en nuestras vidas. Bueno, Sansón cedía a la tentación. En Jueces 16:1, Sansón se fue a Gaza y ahí había una ramera y se llegó a ella. ¿Qué vio? ¿Una qué? Una ramera y se llegó a ella. Y cuando el término dice se llegó a ella, es que consumaron el acto sexual. O sea, no solamente es que estaba viendo a la mujer, él quería comerse a las mujeres. Este hombre iba con todo, pero como él tenía el poder de Dios, él creía que él era suficiente para todo esto. ¿Usted cree que un hombre llamado al Nazareo, puro, escogido para Dios, debía mostrar esta conducta? ¿Usted cree? Yo vi un poquito más allá y le pongo un poquito más de roca. ¿Usted cree que usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados para cosas en las cuales Dios no está? ¿Convencidos todos? ¿Estamos convencidos? Sí. Sinaí, dime. Sinaí dice no, yo digo, bueno, vamos a repetir. Pero hermano, nosotros tenemos que estar en la presencia de nuestro Señor todos los días.
Él es nuestra roca fuerte, nuestro eterno refugio, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Para qué instruyó la iglesia? Para que nosotros estuviésemos juntos, para que juntos fuésemos más fuertes, para que tú con tu hierro y yo con mi hierro nos agucemos y nos afilemos el uno al otro, para ser perfeccionados para el día de quién? El Señor, ¿verdad? Amén. Primero, como segundo patrón, y esto lo vamos a ver como un tema, un punto reiterativo en la vida de Sansón. Vivía en una situación personal peligrosa. Siempre este hombre estaba metido en un lío. Porque cuando se enroscaba con esta mujer filistea, ¿qué quería el pueblo filisteo a los israelitas? Matarlo. ¿Y saben qué sabían el pueblo israelita? El pueblo filisteo, que Dios había levantado un hombre que los iba a libertar, y sabían que era Sansón, porque cuando veían que este hombre con un hueso de esto de asno mata 30 de un solo atajón, dicen, oye, este es el hombre que va a acabar con nosotros. Nosotros vamos a buscar a las chicas más feas para llevárselas a él. Eso le presentaban el catálogo principal de la filistea. Pasen por aquí, hermana. Ustedes van a cumplir el propósito con este hombre. Ustedes sí lo van a cumplir, él no. Él está perdido por ustedes, pero él sí va a caer en esa tentación. ¿Y qué pasaba con Sansón? Una y otra vez estaba metido en ese problema. ¿Cómo es que hay un dicho que dice cuando no estaba le buscaban, algo así, o algo así, ¿no? El que busca encuentra, pero o que si no estaba, bueno, él se presentaba. Si no era él se presentaba y decía, soy yo. Siempre estaba metido en un lío. Y usted ve el patrón de los versículos 13, 14, 15 y 17. Tú te vas a acordar de mí cuando lo esté leyendo, mi hermano. Y vas a ver, este hombre siempre se presentaba a él como oveja para el matadero. Pero para el matadero de los filisteos. Porque siempre estaba metido donde no debería estar. Porque había una condición en él, en la cual él se creía autosuficiente, que no necesitaba de sus hermanos para llevar a cabo esta labor. ¿Saben que cuando Dios instruye a Gedeón, él alista un ejército? Está en el mismo libro de Jueces. Ustedes saben que cuando Dios instruye a Débora, ella también se reúne de una gran congregación. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Sansón no lo hizo? Si estamos hablando de un juez también. Porque el juez, digamos que era un general militar para cumplir un propósito, digamos en lo natural, pero espiritualmente era un sacerdote para el pueblo también. Pero tenía que tener a alguien a su alrededor, ¿verdad que sí? Que le dijera, oye Sansón, mi hermano, pero ¿cómo tú te vas a llevar a esa mujer? Tú estás loco, si es filistea. Y peor aún, una prostituta. Oye, aguántate, hermano, eso no está bien. Porque no quería consejo. Yo creo que se creía autosuficiente. No quería escuchar a nadie. Él se creía como superior al resto por el propósito que le habían dado. Pero esa altivez en su corazón lo llevaba cada día más en su vida a caer más bajo y más bajo. Porque ya no solamente fue con la filistea, sino que después se fue con la prostituta. Y después no se fue con la prostituta, sino que quería casarse con una filistea que se llamaba Dalila. ¿Y qué quería Dalila? El punto débil del hombre para libertarlo. Y lo logró. Cuando tú ves en el contexto, nosotros vemos que Sansón siempre demostraba fuerza para librarse de la situación personal peligrosa. Y los filisteos, así como el león rugiente que tú y yo tenemos ahí de enemigo, anda buscando nuestro punto débil para atacar. Y ellos lo analizaron. Estamos hablando de una estrategia de guerra en la cual Sansón no tenía ni idea, pero estos filisteos estaban curtidos por 40 años. Él lo creía, como decimos por ahí, unos guaros, ¿no? Unos guaros. Ellos lo querían unos guaros que no saben nada. Y yo soy el hombre que mando, vale, imagínate el poder de Dios conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Ustedes no creen que eso es un poquito de arrogancia? Porque la palabra dice, diga el débil. A Dios le gusta que nosotros andemos mansos y humildes, no que alardemos de lo que Él pone en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y con esto no quiero decir que cada uno de nosotros somos valiosos para Dios y que hemos sido empoderados por el Señor y que Dios nos habla a cada uno de nosotros, pero que necesitamos la unidad del cuerpo también. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo El que se exalta. exalta, Dios lo humilla. Amén. Sansón siempre demostraba con poder cuando se veía sumergido en todo este problema para salir de la situación. No, ¿cuántos son los que vienen contra mí? Los desbarataba. Pero los filisteos decían, este hombre tiene un poder especial y hay algo en él donde surge el poder que todavía no lo hemos descubierto. Pero ellos lo analizaron, tendieron la trampa, usaron a Dalila, y Dalila, ¿qué obtuvo en finalidad? Le sacó dónde estaba la fuerza de Sansón.
A causa de este patrón reiterado en la vida de Sansón fue que cayó en el trágico desenlace en relacionarse con Dalila y le costó definitivamente la vida. Sansón fue un hombre escogido para Dios, pero murió sin cumplir el propósito de Dios para su vida. Por todo esto, a veces lo vemos cosas insignificantes, pero una cosita más otra cosita más otra cosita hace un cúmulo de cosas. Él empezó con una filistea que le apreció en su corazón. Terminó con una mujer en la cual se relacionó, que el pueblo filisteo la había diseñado especialmente como una estrategia para que le indicara dónde estaba la fuerza de este hombre. Poco a poco las cosas que nosotros hacemos fuera del propósito de Dios van sumando en contra de cada uno de nosotros, que es lamentable, ¿verdad? Yo creo que esta historia, por eso les decía, abarca un poco más que solamente creer que Sansón tenía el cabello largo y que mataba a mucha gente. Sansón no cumplió el propósito, mi hermano. Y a veces nosotros hablamos mucho de Sansón, que era un hombre empoderado por Dios. Sí lo era, pero un hombre que estaba desvirtuado totalmente para lo que Dios lo había llamado. No tenía claridad de lo que se llama en nada. Este hombre no tenía ni siquiera identidad como hijo de Dios. Porque la identidad, aunque sea, le hubiese dicho: oye, si este pueblo fue el que esclavizó a tu mamá y a tu papá por 40 años, ¿cómo tú te vayas a aparentar con esas mujeres, vale? Pero lo ignoraba claramente, porque más podía el deseo. Y viendo la historia, ¿sí? él mataba a los enemigos de él. A los de él. A los de él, no a los enemigos. No los enemigos de Dios, no los enemigos de Dios, sino los de él. Los que él se ganaba. Exactamente. Por eso es que es el patrón. El patrón de él no es que él iba y mataba a los filisteos como dice Marcos, sino que la prostituta estaba en otro pueblo, me acosté con la prostituta y fui para allá y como unos tipos me quedaron viendo mal, yo los acabo. Porque yo estoy fuerte, porque yo puedo hacerlo. Y es verdad, nunca cumplí el propósito, porque él contra los filisteos no tuvo parte ni parte. En el último momento allí que estaban todos reunidos, derribó el lugar donde estaban, entre las dos columnas y cayó. Eso fue lo que él mató. Pero fuera del propósito de Dios, porque Dios lo había diseñado para un propósito más grande. Entonces quiere decir esto, que muchas veces nosotros nos salimos del propósito de Dios cuando andamos solos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén, hermana Norma. Si vemos la vida de otros jueces, como les decía, levantados en esos tiempos llamados a cumplir el propósito de Dios, notamos que sí, efectivamente, mis hermanos, ellos cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. Vemos la vida de Gedeón, vemos la vida de Débora. ¿Por qué sucedió esto a Sansón? Y es lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué murió su muerte tan trágica este hombre sobre el cual el ángel del Señor le había profetizado antes del nacimiento? Cuando vemos la vida de Sansón rápidamente podemos ver que él se desconectó de los otros miembros de su pueblo. Él nunca estuvo con su pueblo. Él la única relación que tenía con los israelitas era su papá y su mamá y nunca lo quería obedecer. Él siempre andaba solo en busca de chicas, satisfacer sus deseos. Él siempre estaba solo, estaba llamado en medio de su pueblo israelita a levantarse junto a ellos para derrotar al pueblo filisteo que los oprimía durante 40 años. Cuando leemos al detalle la historia de los jueces, vemos que no estaba acompañado de su pueblo, siempre estaba solo, y esto lo llevó a llevarse a su propio entendimiento y caer rendido a los pies del pueblo que lo tenía oprimido a sus antepasados. O sea, volvió el perro otra vez al mismo vómito. Nada surgió allí, nada pasó de diferente. Una de las causas principalmente de la caída es que se desconectó de los otros miembros del pueblo. Esta historia de Sansón, mis hermanos, Iglesia de Dios, también aplica para nosotros. Es muy importante para nosotros porque estamos hablando con rubor. Oye, pero este hombre que Dios le había profetizado que iba a ser un hombre que iba a libertar a su pueblo, ¿cómo es posible que caiga en todo esto? ¿Y qué nos ha profetizado Dios a nosotros? A ti y a mí, mis hermanos. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? ¿Pueblo escogido por quién? ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas Del Evangelio, de la salvación. ¿Cuándo perdemos esa eficacia por la cual Dios nos ha destinado a cada uno de nosotros? ¿Cuándo la perdemos? Cuando andamos solos. Cuando andamos solos no somos eficaces. No fuimos diseñados para estar solos, mis hermanos. Y no es porque yo quiera tener una iglesia de millones de miembros. No es eso, es el propósito. Yo estoy obligado aquí a decirte que estamos diseñados para congregarnos, mi hermano. Tú y yo nos necesitamos. No es que yo te necesito a ti o tú me necesites a mí. Es que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos nos necesitamos. Todos somos importantes en el pueblo del Señor. Todos.
Algunos tienen un rol distinto, pero un rol es distinto a ser importante. El rol es la función tuya. Mi rol es pastorear el rebaño. Pero porque yo soy pastorear el rebaño, mi hermano también es importante aquí. Mi hermana, mi hermano, mi hermana, todos somos importantes. En la suma de todos, mira lo bonito de hoy. Mi hermano Jonás se para a tocar la alabanza, Grisel canta, nosotros alabamos al Señor. Eso no es unidad. Leandro pone la alabanza aquí. Marco toma la foto. Nélida nos apoya con la oración. La hermana Mayra ahorita está allá enseñando a los niños. Somos importantes todos, mis hermanos. Siéntete importante de lo que Dios está haciendo con tu vida. Tenemos que valorar un poco más todo eso. No verlo algo superficial de que voy un domingo y me siento y me voy a las 2 horas a la casa. Y depende a ver si me acuerdo en la semana de qué predicó el hermano. De eso nunca se ha tratado, mis hermanos. Eso no es el mensaje de la salvación. ¿Cómo nosotros somos efectivos en nuestro llamado? Unidos y unánimes. Si no, no podemos tener efecto en nada. Podemos querer hacer muchas cosas, pero en el individualismo Dios no obra. ¿Qué dice la palabra? Donde están dos o más reunidos, o donde está uno solo. Donde están dos o más reunidos. Allí que habita la presencia de Dios. Y esto lo escuchamos, lo recalcamos, lo decimos y muchas veces nosotros lo ignoramos. Y los afanes de este mundo, que son esas prostitutas, y discúlpame la palabra, pero los afanes de este mundo son las prostitutas que veía Sansón en aquel tiempo. Los afanes nuestros. Por buscar la satisfacción de quién? Nuestra. Porque los afanes son siempre para eso, para satisfacer mis necesidades. Ignorando lo que Dios ha diseñado. En el afán solo queda el cansancio, es verdad. Pero también quedan muchas cosas allí que son letales para cada uno de nosotros. Hermano, mire, yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros no podemos pasar 2 o 3 semanas sin congregarnos. Eso es algo fatal, hermano. Si tú una mata, tú le dejas de echar agua 2 días, ¿qué pasa con la mata, mi hermano? Yo en estos días maté una mata porque le caía jabón y le caía agua. Imagínate tú. Yo pensé, busqué por internet, la mata tenía parásitos. Y busqué por internet y decía, échale jabón y agua. Yo agarré jabón de ese de la valla, agarré y le eché. Y Grisel me dijo, ¿qué hiciste? La mata murió, todo ese poco de rama, de broma cayeron. Pero la mata es tan buena que volvió a dar fruto y le empezamos a echar agua, empezamos a tratarla de nuevo y la matita ahorita está agarrando otra vez aire. Pero casi me cargo esa mata. Pero cuando una mata, usted no le da agua y sol durante 2 días, ¿cómo es el proceso de ella? Se va marchitando. Así somos nosotros, mis hermanos de la fe. Y les amo, y les digo esto porque les amo. No nos desconectemos de la fuente, mis hermanos. No podemos vivir. No podemos vivir, no estamos diseñados para ello. En estos días yo oía un relato de un pastor que decía que cuando un miembro se ausentaba 3 o 4 semanas, lo perdimos. Es así. Discúlpeme que sea tan severo con esto, pero prácticamente no forma parte del cuerpo. Porque está fuera del cuerpo, está como ese venado que está por allá, tomando agüita y la leona está dándole mordisco por aquí y por allá. Porque ¿de qué se nutre alguien solo, mi hermano? Yo escucho predicar en mi casa, que está bien, pero eso no es el fin. Porque estoy yo solo, me estoy edificando yo solo. Aquí nos estamos edificando todos. Es vital, Dios hermano. diseñó la iglesia con propósito. Dios diseñó la iglesia con un propósito. Y me alertaba mucho, ¿no? Ese comentario del pastor que decía eso. Cuando tú ves un miembro desconectado tanto tiempo, tú dices, wow, realmente lo perdimos. Dios quiera que no. La verdad que duele, a veces nos reímos, pero duele todo esto. Pero es por ignorancia y por creernos autosuficientes en todo lo que nosotros hacemos. Por yo, primero que Dios. Y esto le pasó a este hombre. Nosotros no hemos sido llamados, mis hermanos, a transitar solos en el caminar de la fe. Cuando estamos solos nos creemos suficientes para seguir adelante en el camino del Señor, ignorando las claras advertencias que Dios mismo da en su palabra. ¿En la palabra de quién? De Dios. En su palabra nos da advertencia
Y nos anima también a nosotros estar juntos como su pueblo, congregándonos siempre reunidos. Le voy a dar unos versículos bíblicos para que lo veamos. Salmo 133:1 es uno de los tantos versículos que Dios nos insta en la unidad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Solos, un hermano. Juntos los hermanos en plural y en armonía. ¿Dios quiere que estemos juntos o no? Vamos, a lo mejor ahí no lo entendió. Vamos para el otro. Primera de Corintios 12:2. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan cuidado uno por los otros. Estamos hablando de una unidad, ¿verdad? De un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentados los unos a los otros o solos, los unos a los otros, y edificados los unos a los otros tal como lo están haciendo. Hebreos 10:25, para culminar sobre este punto. No dejando de congregarnos, de reunirnos, de alentarnos, de estar juntos y unánimes, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veamos que el día se acerca. ¿El día de quién? La venida del Señor. Yo le hago una pregunta también trascendental para usted. ¿Creemos realmente que la venida del Señor está cerca? Lo creemos, de verdad que sí. ¿Cuántos pueden dudar que cada una de las profecías se están cumpliendo a rajatabla en lo que concierne a la venida y las señales para la venida del Señor? Es evidente, mi hermano. Es evidente que nosotros no estamos en 1990 y que el tiempo se nos va volando. ¿A cuántos de aquí el tiempo se les va volando así, mi hermano? Una semana. Mire, yo estoy aquí domingo hoy y yo pienso que todavía no he terminado el domingo anterior. Es verdad, ¿sí o no, Leandro? Tú dices, bueno, pero la semana pasada que hicimos es rápido. Pero ¿saben por qué se reduce tanto el tiempo? A causa del pecado del hombre. Por eso es día que acorta los tiempos. Y se van a ir acortando más y más y más y más. Por eso es que nosotros vemos que una semana se nos pasa 15 minutos prácticamente. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes en su tiempo que eran jóvenes, bueno, yo me siento joven todavía, pero cuando tenía 10, 12 años, para que a mí me llegara un sábado y un domingo, mi hermano, eso como tardaba, Dios mío. Y yo decía, oye, ¿cuándo se va a acabar la clase? Y llegaba el lunes y era eterno, martes eterno, miércoles eterno, ¿verdad que sí, mi hermana Norma? Y los niños para caminar, ay, cantar, Ahora la gente dice, bueno, es por lo acelerado que están los tiempos, pero vamos, es una razón. Pero ¿por qué se acelera tanto el tiempo? ¿Quién controla el tiempo primero que todo? Nosotros. Dios, ¿verdad? Y si el tiempo se acorta a nuestra perspectiva es porque Dios lo quiere, ¿verdad que sí? Es que hay tanto pecado, mis hermanos, en el mundo, que si no se acorta el tiempo, el pecado aún desborda más. Pero hay una buena noticia, donde abunda el pecado, que sobreabunda. Gloria a Dios. ¿Y saben qué es la gracia? Que tú y yo estemos acá y que seamos nosotros edificados para bendecir a un mundo que tanto lo necesita, mi hermano. A eso estamos llamados en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Llevarle un mensaje, una sonrisa a una persona. Dios te ama, Dios te bendiga. Sí puede haber un cambio. Ese es el propósito de la iglesia, de cada uno de nosotros. Nosotros debemos mantener la conexión con los miembros del cuerpo de Cristo. Si no tenemos una conexión con el cuerpo, mis hermanos, vamos rumbo a una muerte espiritual. Es una mutilación. Cuando Dios me guarde, me voy a tomar como ejemplo, pero ni Dios lo quiera, una parte de mi cuerpo se despega de mí. ¿Cómo queda esa parte que se despega? Muerta, ¿verdad? Hay un término médico, ¿no? Cangrena, no sé cómo le llaman. Se cangrena. Necrosis. Sufre una necrosis porque no está unida a lo que vierte realmente el flujo sanguíneo a esa parte. ¿Y quién es el flujo que fluye en cada uno de nosotros? Esos ríos de agua viva, ¿quién es? Y si nosotros nos separamos de su cuerpo, ¿qué pasa, mis hermanos? Sufrimos una necrosis. Vamos rumbo a una muerte espiritual. Es lo que evidentemente le ocurrió a Sansón. Él estaba muerto en vida. Desde el momento que él decidió atesorar esa mujer en su corazón, él estaba muerto en vida.
Él sufrió primero una muerte espiritual que lo conllevó a una muerte física. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿O quién no? Él sufrió una muerte espiritual primero. Él se desconectó del cuerpo y después llevó a consecuencia una muerte física, que fue la muerte que conocemos. Le sacaron los ojos, murió. Pero primero fue algo espiritual. Quiere decir que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué hay en nosotros dentro, verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de cada uno de nosotros? ¿Por qué hago lo que hago y por qué dejo de hacer lo que tengo que hacer? Yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo también, que nos fue dado a cada uno, funge su función. Lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de apagar la voz del Espíritu Santo. Él se había desconectado de aquellos que Dios había puesto para animarle, para corregirle, para levantarle en la asignación que Dios tenía. ¿Tú crees que Israel no tenía hombres que podían instruir a Sansón cuando se comiera la luz? Yo estoy convencido que sí. Si lo hizo con David siendo rey, Sansón no era rey, pero siendo rey, y llegó un profeta y le dijo: oye, mira, lo que hiciste está mal, amigo. Tienes que arrepentirte, dar un giro de 180 grados, restituir todo lo que pasó y seguimos adelante. Si no, no podemos. Es que si David, siendo rey y teniendo esas personas que lo apoyaban, pecó y falló, imagínate Sansón que estaba solo. Ese es un punto importante también. Pero David escuchaba. David escuchaba. Abría el corazón para que alguien se le acercara a decirle algo. Así es. En cambio, esta prueba, me imagino que era como impenetrable. Impenetrable. Impenetrable porque, ¿sabes? Lo que pasa es que David no había muerto espiritualmente. David todavía tenía algo en el cuerpo allí, decía: Señor, yo necesito de ti. Digamos, en su inconsciencia o en su pecado, él todavía entendía que él necesitaba de Dios. Pero este hombre no. ¿Perdón? Tenía temor de Dios, pero este hombre no. Él se sintió como sí, intocable, podría así decirse. Pero era porque había muerto espiritualmente primero, mis hermanos. Saben que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sintamos insensibles por la obra del Señor. Eso es un claro síntoma de una muerte espiritual. Discúlpeme que sea tan severo, pero es así. Cuando nosotros sintamos apatía por las cosas del Señor, hermano, tengamos cuidado. Estamos caminando los caminos de Sansón y no los de Cristo. Amén. Si lo hacemos como Sansón y nos empecinamos en vivir fuera del cuerpo, mis hermanos, estamos condenados a una muerte espiritual. Yo tengo muchas experiencias, no voy a nombrar personas porque Dios tiene cuidado de ellos, pero conozco personas fervientemente, no de esta congregación, de otras congregaciones, que las he visto que el entendimiento se les abre tanto que ellos dicen que ya saben todo y no necesitan ni siquiera al pastor para que les guíe, pues, digamos, en el rebaño. Y se van, mi hermano, y hacen su propia vida con la Biblia, y ellos piensan que son esos llaneros solitarios que con eso ellos lo van a lograr todo. Y no digo que la palabra de Dios no sea el fundamento principal. No malinterprete estas palabras. Soy claro, la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz que necesitamos tú y yo, pero nos necesitamos también juntos. Juntos, es un diseño perfecto. Un ingeniero hace un diseño perfecto, sí. Le alteran algo y se descarrila. Es culpa del ingeniero, no, ¿verdad? Sino el que está manipulando el diseño. Dios lo hizo perfecto. Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. ¿Quién es el factor que determina la imperfección entonces de todo, que altera el producto de Dios? Nosotros. Porque le queremos echar la culpa al diablo. No fue el diablo. El diablo o nosotros mismos. Dice que cada uno es tentado Por su propia concupiscencia. No dice: el diablo te pone algo aquí para que tú digas sí. ¿Qué había de concupiscencia en Sansón? ¿Qué quería él en su corazón? Satisfacerse con mujeres. Eso era todo. El diablo lo que hace es que te presenta la carnada. Dale, esa es tuya. Te viene otra más. Dale, tranquilo que la gente está viendo. Ese es el trabajo del diablo. Pero nosotros muchas veces queremos demonizar el diablo. El diablo, mis hermanos, está derrotado y vencido por el Señor. Esa es la realidad. La concupiscencia tuya y mía es la que nos hace caer. Tan sencillo como eso. Concupiscencia es el deseo que hay en la carne de nosotros, en la cual nosotros, cuando estamos unidos, yo veo a Rubén, mi hermano, ¿qué pasa?
Aguántate, mi hermano. Acuérdate. Bástate de su gracia, que el Señor se perfecciona en tu debilidad. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero es así. O María me ve a mí y me dice, oye, mi hermano, tenga cuidado. Dicen a mí o nosotros, pero juntos. ¿Cómo me voy a edificar yo solo? Me lo voy a decir, Jonathan, cuidado. ¿Tú crees eso, Leandro? Es que somos nosotros, los seres humanos. Tenemos tan altos conceptos de nosotros mismos que muchas veces creemos eso, mis hermanos. Que podemos ser autosuficientes a pesar de un mundo que nos brinda placeres temporales. Cuando mantenemos, número 2, cuando mantenemos nuestra conexión al cuerpo, nos situamos en un entorno de crecimiento. ¿En un entorno de qué? De crecimiento, amén. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros depende mucho, pero no exclusivamente. La palabra, el Señor primeramente por sobre todas las cosas, pero es importante de nuestro entorno también. Si yo estoy en un entorno donde no se me edifica a través de la palabra de Dios, sino el mundo, si estoy casado, oye, tú puedes tener 2, 3, 4 mujeres, ya te va a decir a ti, más hombre eres. ¿Quién te dijo a ti eso? Por ejemplo, los hombres, pero para las mujeres también están, no, yo estoy casada, bueno, pero tranquila, tú puedes tener otro hombre, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Si nosotras somos igual a ellos. Y entre ese término allí, ¿qué edificación tienes tú allí en esos entornos? ¿Estás siendo luz y sal para ese entorno? ¿O estás tú siendo bombardeado por lo que hay a tu alrededor y los placeres de este mundo? Porque eso es lo que ofrece el mundo. ¿O estoy yo en un mundo distinto al de ustedes, mis hermanos? A lo mejor ustedes están en un mundo de gloria, gloria, gloria todos los días más. Bueno, ahí donde están trabajando, si es un hermano dice, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Cristo vive, ¿verdad? ¿O estamos así? Amén. Ojalá. Debería. Vamos a estar en un momento en ello. Pero tenemos que correr la buena batalla aquí, la carrera de la fe. Mis hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Sí, María? Que cuando me pasa algo en el trabajo. Dice gloria a Dios. No. Pero a veces yo voy a responderle a la gente porque somos humanos. Claro. De la misma manera, pero trato de que no. Y me acuerdo, Señor, no es lo que tú harías. Y la Amén. gente me tira el dinero y de verdad que a veces cuesta no darle No la misma- responderle. Sí. Pero ¿y dónde entra el Señor? Señor, si tú lo sufriste, no lo voy a sufrir yo. Mira, pero no pasa un día que a mí no me provoque hacer lo mismo, que el Señor no me traiga a mi corazón de no está bien, no está bien. El Espíritu Santo siempre está ahí y Amén. decidimos si hacemos lo correcto o O si no lo obedecemos hacemos. a la voz del Espíritu Santo. Así es, amén. Si tenemos personas a nuestro alrededor que desean crecer espiritualmente, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quiénes desean crecer espiritualmente aquí? Levanten la mano. Deseamos crecer espiritualmente, dar frutos y frutos en abundancia. Nos necesitamos, estamos en el entorno correcto, mis hermanos. Este es el entorno que Dios quiere. Edificándonos los unos a los otros. Miren, esta semana, como decía la semana pasada, yo creo que las prédicas van directo al corazón, ¿verdad? Sería como una serie directo al corazón, le podríamos poner en Netflix, sí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el actor. Marcos Moana. Momoa. Marco Momoa. Me acabé por aquí. Pero bueno, esa serie va por allí. Pero es importante que nosotros entendamos que este es el entorno donde nosotros vamos a crecer espiritualmente, mis hermanos. Que no hay otra forma, no hay otra manera, mi hermano, es sumergidos en la presencia del Señor y habitando juntos y unánimes los unos con los otros. Que vamos a tener circunstancias, sí. Que vamos a tener diferencias, sí. Pero ¿quién está en medio de nosotros como pacificador? Cristo Jesús. Si queremos ser más semejanza al Señor, este es el entorno, mi hermano. Porque donde están dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, Jesús, su Hijo, nos limpia a ti, a mí, a todos de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:7.
El entorno en el caso de Sansón era un entorno marcado por el desenfreno y la lujuria, mis hermanos, por las mujeres filisteas enemigas del pueblo de Dios. Y es claro notar que ese entorno no lo estaba ayudando a él en nada, más bien buscaba la debilidad para destruirlo. En ese entorno no había nadie que le aconsejara, ni que lo corrigiera, nadie que le dijera que despertara del despropósito de la vida en la cual se había sumergido este hombre. Y el no cumplir esa visión de parte de Dios que le había indicado para cumplir, ese entorno realmente nunca lo ayudó. ¿El entorno afecta a nuestras vidas o no afecta a nuestras vidas? Sí, ¿verdad? Amén. Esto mismo ocurre con nosotros. Si estamos en un entorno incorrecto, no vamos a crecer, mis hermanos. No vamos a crecer. ¿Cómo tú creces? Marco, dime tú cómo crecerías tú solo, individualmente, sin el cuerpo de Cristo y dar fruto y frutos en abundancia. Si es que los dones y talentos son ¿para quién? Para edificar. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que Dios te ha dado es para esto. Tú alabas, mi hermano, tienes una voz hermosa. Este es tu sitio. Tú tienes un talento grande en la computadora. Este es tu sitio. Tú eres muy servicial. Oran, interceden, glorifican al Señor. Este es tu sitio. Mi hermano en la alabanza, mi hermana con los niños, mi hermana también. Tú tienes un ministerio aquí también en el cual tienes que pertenecer. Todos nosotros tenemos que servir en un ministerio, porque todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el don y el talento, es para su iglesia. ¿O no es así? Es así, no hay otra forma. Porque no es, claro, Dios también te lo da porque es misericordioso y te dice, bueno, gana algo de dinero, pues eso está bien, chico. Pero ¿qué estás haciendo para Dios con eso que Dios te ha dado para su iglesia? Es el detalle, ¿verdad? Creo que yo me comprometí con el Señor, ahorita me lo trae a mente. Yo le decía al Señor, cuando yo tenía una situación muy fuerte en la universidad, yo era pésimo, mi hermano, de verdad, que usted lo sabe. Mi vida era jugar fútbol, yo me veía jugando fútbol y dedicaba todo mi tiempo. Así te me veo ahorita gordito porque he perdido a través de lo que es mis hijos y mi esposa, he perdido mi figura. Se van a burlar de mí, ¿verdad? Pero bueno, tenía unas condiciones físicas mejores en ese tiempo. Y mi vida la veía perfilada, era jugando fútbol. Lo mío era fútbol y clases. No me interesan las clases, que me raspen, que en la universidad, y como la universidad era pública, yo me alegaba en decir, bueno, mi papá no me está pagando nada, yo puedo tirarme los años que quiera. Y hubo un desenfoque en mí tan grande en ese momento que yo me aboqué solo a eso, pues, a jugar fútbol. Pero un tiempo que ya yo dije, oye, ya mi esposa se graduó, Grisel era mi novia en ese tiempo. Los que no saben, bueno, Grisel es mi esposa, todos la conocen, bueno, todos, ¿no? Creo que sí, la hermana Norma no. Pero yo conocí a Grisel de muy joven, nosotros de muchachos, casi de 12 años. No éramos novios en ese tiempo, pero nos conocimos, éramos vecinos y fuimos creciendo juntos. Bueno, Dios tenía algo destinado con nosotros, porque en su momento se cumplió el propósito, nos casamos, pero mi esposa se graduó primero que yo. Ella es más inteligente, siempre lo he dicho y no me da pena decir. Es la verdad, yo tampoco tengo más alto concepto de mí mismo. Yo me pongo en el lugar que estoy. Pero ella se graduó y oye, yo me vi con esa presión fuerte, porque yo quería ser futbolista, pero dije, no, vale, no soy futbolista profesional. Hay mejores profesionales, yo todavía soy un amateur. Y veía que ella ya estaba ya trabajando y yo todavía seguía en la universidad y no salía de allí. Oye, me encontraba bastante tribulado en ese tiempo, ya cuando entré en conciencia. Yo creo que es una etapa de inmadurez y madurez, ¿verdad que sí? Y cuando ya vi que la cosa se me había montado la cresta en la cabeza, yo ahí me rendí al Señor, mis hermanos. Y traigo esta acotación cuando hablaba de los dones y talentos, y les decía, Señor, hazme un ingeniero, pero para servirte a ti, Señor. Y siempre esa era mi oración. Siempre, y me acuerdo que yo estudiaba en el kilómetro 1 de la Yaguara, los que conocen Caracas, Venezuela. Siempre que iba en ese trayecto, desde el metro hasta el kilómetro 1, cuando ya estaba ¿sabes? Cuando uno está en problema, uno dice, oye, este es mi tiempo de oración. Ahí nada nos roba el primer momento, ¿verdad que no? Porque ahí estamos en la guerra, ahí sí, bueno, tú no querías guerra, me dijiste, bueno, vente, cuando yo te llamé con lazos de amor, ¿qué pasaba? Tú estabas entretenido en tu fútbol, pero ahora yo te voy a crujir un poquito, amigo mío, para que tú veas quién es el que manda aquí. Entonces yo estaba todo el día, Señora, con mi ingeniero para ti. Yo me comprometo contigo que si yo salgo de esta universidad, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y aquí estoy, mi hermano. Dios cumple lo que promete. No me libré de él. Y yo, ¿qué es esto?
espero que lo cumplas tú también. Lanzó con sus labios. Y le digo algo, mi hermano. Los que me conocen, algunos han estado conmigo en la otra iglesia lechería, nunca busqué estar en una posición de prominencia, mi hermano. Yo empecé allí. Cuidando los carros. Cuidando carros, mi hermano. Yo era el que cuidaba los carros cuando en lechería nada más había 2 servicios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y el pastor Larry me puso en la tarde porque si tú quieres servir, mi hermano, vamos a ver si tú quieres servir. A las 3 de la tarde aquí en lechería cuidando. Y encorbatadito, voy a crecer con una camisita blanca aquí, Uy, no. pantaloncito negro y afuera así, bienvenido mis hermanos, bienvenido mis hermanos. Ese era yo. Y nunca busqué posición. Un día la pastora me llamó, yo no te veo más a ti en audiovisual. Estando yo ahí, llevaba como 3 años, 4 años ahí sirviendo. Yo no te veo ya en audiovisual, tienes que ir hacer el instituto bíblico. Y por estar en el cuerpo, Dios cumple lo que promete y cada uno va conforme a lo que el Señor designa, ¿verdad que sí? No tenemos que forzar nosotros tampoco la barrera. Dios cumple lo que promete. Sencillo. Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos en el ambiente que nos corresponde, Dios se va a encargar de dar el crecimiento a cada uno, mis hermanos. Y con esto no me enaltezco o me minimizo, sino que digo que le sirva de ejemplo para ver que una vida que le sirva al Señor. Yo no soy perfecto todavía tampoco. Esto es un secreto entre nosotros. Estoy siendo perfeccionado también. Pero algo sí entiendo, mis hermanos, que mejor es estar aquí que allá afuera. Yo le pido que le brinde un fuerte aplauso al Señor. Y queremos rendirnos a Él. Para culminar, ¿quiénes aquí conocen de los árboles que se llaman los secoyas? Árboles secoyas, son unos árboles inmensos, los más grandes que hay. 1.000 metros, 100 metros miden. Para que tengan una idea, para ilustrarlo, como un rascacielos de 33 pisos, más o menos. Imagínense la envergadura del tronco, para no decir ese animal de árbol, pero de ese rol y tranco de árbol. Son los árboles más antiguos que hay, históricamente. Y en España hay una región en Cantabria o Asturias que hay esa clase de árboles. Realmente ellos son de Estados Unidos, de la región de Estados Unidos. Se da mucho allí, pero aquí en España y en alguna otra parte del mundo así esporádico, pero me llamó la atención que aquí en España había. Cuando nosotros vemos un árbol de 33 pisos, por ejemplo, para ilustrarlo, o de 100 metros, ¿cómo nos imaginaríamos nosotros que hace para sostenerse? Una raíz profunda. Pero ahí está el detalle. Este es el detalle importante. Que las raíces de esos árboles no son profundas. No son profundas. Usted se imagina ese monstruoso de 100 metros y que las raíces sean cortas. Pregúntenme, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El bosque de árboles de secoya, la secoya nunca tampoco está nunca sola, es un bosque de secoyas, son muchas. Y para sostener esa envergadura, ellas se entrejuntan unas con otras. El secreto de ellas es que las raíces están entrelazadas en todo el territorio donde están las secoyas y una se apoya a la otra. Cuando viene un viento fuerte, fuertísimo, ellas se hacen una con todas esas raíces debajo y ninguna se mueve. ¿Y saben lo que me llama la atención? Que son los árboles más longevos que hay, los que duran más tiempo también. Tú puedes, mira, pueden pasar 100, 200 años y el árbol todavía sigue en pie. El secreto, mi hermano, es la unidad que tienen ellas, o ellos, los árboles. Que la raíz no es tan profunda, pero cuando se apoyan uno al otro, ahí está lo maravilloso que Dios hace con ellos y con nosotros. Solo no podemos, mi hermano. Unidos lo vamos a lograr. Amén. Dile un fuerte aplauso al Señor.